La vida está llena de cosas. En las agencias de empleo, 9 desempleados de cada 10 han leído las principales novelas locales, lo que le da a la gente culta derechos de pertenencia, de los que no se prevalen los niños que desaparecen al nacer. Yves Weber fue un poeta, dramaturgo y ensayista canadiense. Muy pequeño sufrió un accidente que lo dejó con quemaduras y en estado de coma. Su condición fue tal que incluso se le dio por muerto y hasta se le dedicaron novenas, es decir, por 9 días la gente que lo cuidaba oró y pidió por el difunto. Finalmente logró salvar la vida y este acto de volver a la vida fue visto como un milagro. Ya adulto se volvió docente en la Universidad de Quebec, misma en la que estudió maestría en artes. Su primera publicación fue en 1974 y a partir de ahí publicó un libro cada 1 o 2 años. Desde sus primeras publicaciones se puede notar el intento por romper con las estructuras tradicionales de la poesía. Weber falleció de cáncer de pulmón el 23 de diciembre de 2012. Aficionados a los sentimientos fue publicada en 1989. Fue traducido y editado por la UNAM en 2003. De la obra resalta no solo la ausencia de comas y puntos como modo de ruptura con la poesía tradicional, sino también el título. Bernard Poyser escribió en la presentación del libro: también conviene interrogarse acerca de la elección de la palabra aficionados, cuyo empleo significa tanto los que aman como los no profesionales, no aguerridos, aprendices. De modo que existen al mismo tiempo una tradición hacia los sentimientos y una incapacidad para asumirlos totalmente, para realizarlos plenamente. La palabra usada en francés es amateur, pero sin importar si se le considera como amateur o como aficionado, es indudable que resalta el carácter no profesional. Y digo, ¿quién podría llamarse a sí mismo un profesional de los sentimientos con todo lo que implica ser un profesional? ¿Quién tiene el conocimiento y el control suficiente para considerarse un profesional de los sentimientos? Encima, en un mundo que nos interpela y nos provoca constantemente, no parece que podamos ser profesionales. Estamos condenados a ser aficionados, unos amateurs. Aunque tal vez la principal diferencia entre ser amateur y aficionado es que sí, los dos van por fuera de lo profesional, pero el aficionado solo presenta una inclinación, mientras que la palabra amateur está ligada a la figura de aquel que ama, el que hace lo que hace porque lo ama. Por ejemplo, un deportista profesional es quien recibe un pago y hay toda una infraestructura detrás de su preparación y rendimiento, mientras que el deportista amateur es alguien que no solo no tiene garantizado un pago, sino que además seguramente carece del instrumento necesario para entrenarse, para moverse a las competiciones, etc. La propuesta es que, en cuanto a los sentimientos, nosotros somos del segundo tipo. Esto último medio cancela la idea fatalista de estar condenado, y más bien parece mostrar que nuestra aproximación a los sentimientos está dada por el amor. Por otro lado, más allá de la figura del amateur o el aficionado, se habla de sentimientos. Sentimientos y emoción no son lo mismo. Podría decirse que emoción es el golpe y el sentimiento es la huella que deja este. Si esto es así, entonces nadie llega al sentimiento si no es por la emoción. Y además, el sentimiento requiere cierta acción de la conciencia. Con esto en mente, no sé si el título intenta anticipar un ejercicio más consciente y menos visceral. Tal vez, no lo sé. Los poemas. Bueno, aquí necesito hacer una pausa porque además de que pienso que en realidad dije casi nada sobre el sentimiento, cuando subí el video me acordé de una anécdota que puede ilustrar lo que viene a mi mente cuando imagino la figura del aficionado a los sentimientos. Se cuenta que Alejandro Magno, en su cruzada hacia la India, llevó consigo a Pirrón, que era un filósofo griego a quien se le adjudica la escuela escéptica, que en pocas palabras es dudar de todo porque no hay verdad y si la hay no podemos alcanzarla. Total, un día Alejandro llega a la India y solicita, como era costumbre suya, la presencia del más sabio del lugar, y aparece Calano. Entonces se propone que los dos sabios, Pirrón y Calano, debatan sobre el dolor. Pirrón toma la palabra, suelta una serie de argumentos y concluye con lo que para él es la definición del dolor. Luego, cuando llega el momento de que Calano responda, el sabio hindú se prende fuego y ahí en medio de las llamas dice: esto es el dolor. Pirrón queda desencajado, absolutamente pasmado. Calano lo había exhibido. No solo le había dado la vuelta a la exposición de Pirrón, sino que además había mostrado lo insuficiente del lenguaje y la razón en medio de un performance donde, al final, Calano deja caer el micrófono en buena medida porque se murió quemado. Más menos detalles, esa es la anécdota. Tal vez podría pensarse que el título, Aficionados a los Sentimientos, describe más la actitud de Calano. Es decir, podría pensarse que el aficionado o amateur es Calano porque por amor lleva su participación al límite. Pero creo que en realidad, si se considera al aficionado o al amateur como un incapacitado para poder asumir la completud que sí tiene el profesional, entonces no hay duda de que Calano es el profesional y Pirrón es el aficionado, que suelta discursos sobre el dolor, que aquí el único dolor que le quedó fue la humillación que le propinó Calano porque además lo dejó sin opción de revancha. En fin, creo que la anécdota puede ilustrar hacia dónde apunta el título del libro. Se suponen dos tipos de poesía, una que va sobre el arrebato, la exaltación producto de las emociones, y otra que se configura tal vez un tanto más fría, distante por medio de la razón, la conciencia, algunos otros factores, pero que al final, aunque distante, está ahí, metida en el asunto de los sentimientos, imposibilitada para dar un tratamiento profesional, sí, pero ahí. Y en fin,
pues eso, que siga el video. Los poemas que aparecen en el libro tienden a mantener un espíritu de protesta. Su línea, en general, es de crítica al sistema. Que la línea sea esa no impide que en los poemas haya imágenes que abran cierto panorama. Por ejemplo, en uno de ellos escribe: los faros salen al acecho, tal vez les pertenezca la noche, tal vez no. Los faros, esas torres altas situadas en la costa para orientar a los navegantes, solo tienen sentido si se les considera como cosas hechas para la noche. No solo los faros, también las farolas y en general cualquier tipo de alumbrado nocturno. Por eso, en un mundo donde siempre fuera de día, los faros, las farolas y cualquier alumbrado no tendría sentido. En esa medida parece que les pertenece la noche, y sin embargo lo que los faros y cualquier alumbrado nocturno hace es ir en contra de una de las características principales de la noche, la oscuridad. La finalidad del faro es orientar en la oscuridad, pero en ese orientar algo es restado a la noche y a la oscuridad. El faro pertenece a la noche y no obstante atenta contra la esencia de la noche. ¿Cómo a algo puede pertenecerle aquello contra lo que atenta? Pues eso, tal vez le pertenezca a la noche, tal vez no. Finalmente, como la edición hecha por la UNAM es bilingüe, no quise desaprovechar la oportunidad para saber cómo sonarían los poemas en francés. Así que le pregunté a Diana, de quien tengo el favor de ser su amigo, si podía leer en su idioma original algunos de los poemas que más llamaron mi atención para poder intercalarlos con su versión en español. Y nada, esos poemas son estos. Acá voy a hacer otra pausa, la última, solamente para decir que igual no ahondo en cómo suena el poema leído en su construcción original, pero eso no significa que no haya habido ahí una experiencia. Más bien, sucede que quise respetar no solo cómo suena en francés, sino la experiencia completa de la lectura, si es que eso último es posible. A Diana no le pasé la traducción al español, ella lo leyó así, si acaso medio le dije cuál era la línea general de los poemas. Luego quise respetar, en la medida de lo posible, lo que involucró leer y grabar el poema. Me refiero a enfrentar otra lengua, experimentar los sonidos, los ruidos de fondo, de pronto por ahí en un momento parece como que sale volando un corcho. Quizás lo que más me llamó fue el contraste entre la forma en cómo ella lee los poemas y la forma en que yo los leí. En especial, notar dónde ella coloca el acento, no el acento fonético, sino más bien el acento emocional. Escuchar su versión de los poemas me parece simplemente maravilloso. Y pues eso, gracias por aceptar leerlos en francés. Je viens de sortir d'un séjour long durée. J'avais franchi du Côte d'Ivoire. Je me suis fait redresser à mes fins bien immenses. Avant, je me prenais par une exception. Maintenant, je suis corrigé et pour du fond. Avant, je me croyais qu'à les pans solitaires au savant des fronts. Je sais que mes répondants ne le tenaient pas de cette façon. Je fais ce qu'il faut quand il faut ce qu'il fronte. Avant, je me voyais noir à l'horizon par les soirs de petits vents sexuels. Aujourd'hui, je pleure. Chaque goutte de moi ne se distingue en rien des autres gouttes des autres. Avant, je marchais l'indolence de rêve en amateur. Maintenant, c'est standard, avec des pantalons dans la râpe rose et les jupons bleus frisés dans les paniers en ligne à cause de la laveuse blanche qu'ils nous sont donnés. Avant, j'étais très seul devant la télévision. Aujourd'hui, je vais au devant des autres dans un corps d'école secondaire, en direct dans les ravins. Nous sommes ensemble, on ne me reconnaît pas, on ne sait pas qui tant j'ai changé, tellement ça s'est amélioré. Pour moi, pour le mien, en théorie comme sur le terrain. Acabo de salir de una estancia larga. Me había inclinado hacia abajo, me enderezaron, me sentó de maravilla. Antes pensaba ser una excepción, ahora estoy corregido, de una vez por todas. Antes reía ser una libreta solitaria con sábanas de bruma. Sé que mis fiadores no lo entienden de esta manera. Hago lo que hay que hacer, cuando lo que hay que hacer es lo que hacen. Antes me veía como nube en el horizonte, por las noches de brisa sexual. Hoy lluevo, cada gota de mí no se distingue en absoluto de las otras gotas de los demás. Antes recorría la indolencia de las huelgas como aficionado, ahora es estándar, con pantalones en el guardarropa y las frisadas en aguas azules en el cesto de la ropa sucia, junto a la lavadora blanca, que nos han dado. Antes estaba solo, estaba muy solo, frente a la televisión. Hoy voy al encuentro de los demás, en un patio de escuela secundaria, en directo en las gradas. Somos 500, no me reconocen, no saben quién, de tanto que he cambiado, de lo bien que nos está yendo, a mí y a los míos, en teoría y sobre el terreno. Hubo varias partes que llamaron mi atención, pero tal vez la que más es cuando dice: antes me veía como nube en el horizonte, por las noches de brisa sexual. Hoy lluevo, cada gota de mí no se distingue en absoluto de las gotas de los demás. No solo porque el cambio sugerido no es esencial, sino es en la percepción. Antes me veía como.
También porque ese cambio conlleva una forma distinta del lenguaje, hace que llover, algo impersonal, sea personal. Hoy lluevo. Y al mismo tiempo, lo individual se disipa. Cada gota de mí no se distingue en absoluto de las gotas de los demás. Un cœur qui pend de l'air du fait du singe. Juste un peu de singe, un cœur qui ne fait rien d'autre dans la vie que pomper toujours un peu plus de singe, jusqu'à plein partout et qui fait vider les sacs à coups de pied par un jeu de rambandes. On ne peut pas pousser indéfiniment une affluence de tension, courage de ses promesses. Ça marche à moitié, ça ne marche pas. On ne peut plus faire l'éternité quand on ne sait rien faire d'autre que pomper. Au magasin, la vient me présenté. Voici du cœur, voici du singe. Voilà ce qui arrive à la plupart des gens. Un corazón que bombea aire, fuego, sangre, solo un poco de sangre, un corazón que no hace otra cosa en la vida más que bombear siempre un poco más de sangre, hasta llenarlo todo y que tenga que vaciarse a estancazos un día de ventarrón. No se puede insistir indefinidamente en una afluencia de tensiones, valentía, deseo, promesa. Funciona a medias, no funciona. No se puede hacer la eternidad cuando no se sabe hacer otra cosa más que bombear. En el mercado la carne es presentada, aquí hay corazón, acá sangre. Eso es lo que sucede a la mayoría de la gente. La idea de que no hay eternidad cuando lo único que se hace es bombear sangre me parece en absoluto poderosa, no solo contra un sistema de creencias religiosas, sino contra la idea de que el trabajo nos libera y nos vuelve dignos. ¿Qué dignidad, qué consuelo y qué eternidad hay cuando lo único que verdaderamente hay es aquí corazón, acá sangre? Eso es lo que le sucede a la mayoría de la gente. Un homme se vend de sa santé. Nous nous retrouvons tués à l'hôpital, ainsi pleurant tournés à l'épidémie. Les médecins patoches, personne n'est disponible. Les rêves assommés les moins préparés à cause de toi. On ne peut rien faire à cause de toi. On ne sait pas espérer à cause de toi. On reste là les cours dans le plâtre décidément. La vie est un trou de fait pour les autres. Un hombre presume de su buena salud. Acabamos todos en el hospital. Un simple catarro se convierte en una pandemia. La medicina falla, nadie está disponible. Las huelgas agobian a los menos preparados por tu culpa. No podemos hacer nada por tu culpa. No sabemos esperar por tu culpa. Nos quedamos aquí con el corazón enyesado. No cabe duda que la vida es algo hecho para los demás. Este es solo un fragmento, pero resonó demasiado en mí por todo lo que ha sucedido en el último año, el distanciamiento social, el aislamiento y la pandemia. Franchement, c'est pénible. Les arbres s'enfuient à l'entour des centres commerciaux. L'affreux d'un feu corrigera l'attitude du parterre. Le rectangle furieux des quadratures. Des sambons loin 3 repas par jour. Les cieux au miracle dans les unipars s'allument. Les courriers au triple soleil. Les monnaies toutes sales, les monnaies parfaites. C'est comme ça. Francamente es penoso, los árboles sin hojas alrededor de los centros comerciales, la tenuidad de un fuego corregiría la tibieza del arriate. Es hora del galope furioso de las cuadraturas, unos hombres van lejos 3 comidas al día. Los cielos de los milagros en los autocinemas se iluminan, el cuerpo brilla al triple sol, el mundo está todo sucio, el mundo es perfecto, así es. ¿Qué se puede añadir? El mundo está todo sucio, el mundo es perfecto, así es. ¿Cómo no leer esto y tener en mente a los acaparadores de capital peleándose por el turismo espacial o por poner publicidad en el espacio? El mundo es perfecto, así es. Pour que les dieux entendent notre détresse. Et nous allons rosser du souffle, il n'y a qu'à monter le volume de la télé. Qu'advienne le fatal, qu'il n'y a de réversible que la paresse. Nous sommes écourés du travail comme tu sais, écourés de savoir ce que nous avons, écourés des coups et des ambitions. Nous sommes écourés de trembler pour rien. Nous nous enlevons les mains dans les flous bleus, sortant des lavabos, à ravir les montagnes. Nous préférons souffler les volcans. C'est l'escorte d'un l'âme a besoin de sommets. Nous n'éprouvons aucune pitié, rien ne nous blessera plus jamais.
Para que los dioses oigan nuestro desamparo y nuestras alegrías ociosas, basta con subir el volumen de la tele, que acaezca lo fatal, que solo tiene de irreversible la pereza. Estamos hartos del trabajo como sabes, hartos de saber lo que sabemos, hartos del corazón y de su misión, estamos hartos de temblar por nada. Nos lavamos las manos en el río, ese resto de lavabo. Antes de escalar las montañas, preferimos soplar los volcanes, solo el scout en el alma necesita hacer cima. No sentimos ninguna piedad, ya nada volverá a herir jamás. Quizá lo que más me descolocó en este poema es el juego con el lavabo. Dice el autor, Nos lavamos las manos, en el río, ese resto de lavabo. ¿pero cómo? ¿No es acaso el lavabo un resto del río? No. Para la cotidianidad de la vida citadina o para la vida medianamente citadina es lo inverso. Hay un alejamiento tal de las formas naturales y una asimilación de lo cotidiano que el río termina por convertirse en ese resto de lavabo, y a saber si por río no se entiende la corriente del caño, o en todo caso, el río donde desemboca la corriente del caño. Todavía más fatal. Ce qui descendait était avalé par ce qui montait, et ce qui montait continue de monter, car ce qui avait été avalé n'existe plus. Los que bajan eran tragados por los que subían, y los que subían seguían subiendo, pues los que habían sido tragados ya no existían. ¿Hay algo más que se pueda añadir cuando uno mismo se sabe de estos, de los que son tragados? Uno es sangre y carne y gota y llueve, es tanto y tan poco como para ser un resto y no existir. La vie est pleine de trucs. Dans le bureau d'emploi, nos chômeurs sortis ont le principalement le coup, ce qui donne aux gens cultivés des droits d'appartenance, dont ne se prévalent pas les enfants qui disparaissent à la naissance.